Muy buenas noches a todos. Hola. Vamos a empezar. Bienvenidos a nuestro webinar, Cómo aprovechar las oportunidades que ofrecen las finanzas disruptivas. Y este webinar está organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Y preparamos este webinar con la intención de aportar mayores aplicaciones en la gestión financiera, especialmente enfocándonos en el rol de gerente financiero y sus nuevos desafíos. Y en este contexto cobra mucha importancia decidir el tipo de inversión en tecnologías emergentes que la empresa debe adoptar para brindar servicios modernos, servicios diferenciados a los clientes. Como pueden ver, es un tema muy actual, ya que los acontecimientos de estos últimos meses están reconfigurando profundamente el mundo de los negocios. Y sin más preámbulo, quiero presentar a nuestro expositor, Alfredo Zamudio. Alfredo es doctor en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, es profesor internacional de Finanzas y Estrategia y trabaja actualmente como CEO de Tudor Capital Perú. Después de la presentación vamos a entrar a la ronda de preguntas por el chat. Le doy la palabra a nuestro expositor. Alfredo. Gracias, Sabina. Buenas noches a todos y un gusto y agradecimiento a la Universidad de Lima por esta invitación para compartir con ustedes un tema, como dijo Sabina, tan actual, tan necesario para el nuevo rol o el rol actual, podríamos decir, del CFO, del gerente financiero. No solo en su ámbito de desarrollo profesional, sino también en el ámbito formativo. Empezaré diciendo que el mundo camina por tres sendas. Tenemos en claro que la biotecnología, la inteligencia artificial, vienen a ser los focos que van alumbrando, digamos, nuestro accionar orientado hacia el futuro. Y por último, en consideración, el tema que nos integra el día de hoy, hablar de los fintech, hablar de las fintech, hablar, digamos, de las finanzas disruptivas, ¿no? Entonces, bajo esos tres criterios, tanto biotecnología, inteligencia artificial y finanzas disruptivas a través de fintech, es que nosotros volcamos nuestra orientación en el término de nuestras actividades profesionales y, repito, también dentro del marco formativo, que es el que de alguna manera va a permitirnos enlazar las ideas para analizar un poco el rol del CFO de hoy y este CFO que se orienta hacia un futuro. ¿Qué ocurre? Nosotros vivimos en un mundo donde las finanzas parece ser, se van orientando a la financiación, a la obtención de financiamiento para las empresas y propiamente a la financiación de áreas funcionales, que de manera integral logre sus objetivos estratégicos. Entonces, vamos a partir por el hecho de eso ya no es suficiente. Eso ya no es suficiente. Estar focalizado en la financiación, tomando en cuenta el riesgo, la rentabilidad y la liquidez, ya no es suficiente. Tenemos que tomar en cuenta hoy por hoy no solo la tecnología, sino también la sostenibilidad, la mirada de sostenibilidad que debe tener la empresa. Esto nos lleva a pensar de alguna manera en que hablar de tecnología podría ser la única línea que nos pueda permitir de alguna forma orientarnos a este mundo disruptivo. Este mundo disruptivo, llámese, digamos, a este mundo donde hay acciones que nosotros vamos realizando que irrumpen un proceso, irrumpen en una cultura, irrumpen en una forma, digamos, de actuar para cambiar el rumbo precisamente de accionar. Entonces, a razón, digamos, de esta concepción es que se crea, digamos, un sinnúmero de criterios que, valgan verdades, redundan en la tecnología y tocan tangencialmente áreas funcionales como las finanzas, el marketing, la logística, pero no llega a precisar, digamos, en el marco de las finanzas, cómo ordenar el concepto de finanza disruptiva. Entonces, aquí les traigo un concepto que establece, digamos, el hecho de que finanza disruptiva es usar tecnologías emergentes para brindar servicios financieros innovadores a los clientes, en este caso clientes financieros, podríamos decir, clientes digitales en un momento, y dar soporte y valor agregado
para tener mayor rentabilidad en el negocio desde adentro, un soporte que no solamente, repito, se circunscribe a la tecnología. También vamos a ver, digamos, que existe disrupción dentro de las propuestas disruptivas que hacemos a la hora de hacer finanzas, de analizar finanzas. Y para eso me voy a centrar en el hecho de que el gerente financiero de hoy tiene en su formativa, digamos, una serie de conceptos que parece ser el tiempo ha llegado a confundir pensando que el gerente financiero tiene que ser el hombre de los números. En las sesiones en las escuelas de negocio, particularmente en mi experiencia, cuando viene el curso de finanzas para los MBAs, todo el mundo trata de sentarse al lado de los ingenieros, de los economistas, de los matemáticos, porque se piensa que finanzas es número y hay que tener habilidad numérica. Debo decirles, bajo esta perspectiva de propuesta disruptiva, que las finanzas, si bien traen números, el análisis que se hace no necesariamente es matemático, no necesariamente, por último, que podría ser, digamos, discutible, contable. Hoy las finanzas necesitan que nosotros podamos verlas desde un ámbito de mercado, no solamente desde la óptica contable, ni mucho menos aún cuando esto sostiene el concepto de finanzas desde su valor en el tiempo. Les pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos una cuenta por cobrar de 100 y la efectividad de la cobranza es del 80%, contablemente eso ya no es 100. En términos de valor, digamos, en el tiempo tampoco es 100, pero en términos de valor de mercado estamos frente a un 80 que ya dejó de ser 100. Entonces, por ahí quiero orientarlos a lo que vamos a discutir en su momento para poder, digamos, orientarlos a este enfoque de propuesta disruptiva que va de la mano del mundo o del ámbito disruptivo que tiene a consideración, repito, la tecnología. Entonces, decía, nos formamos pensando que el BAN, que el TIR, que el flujo de caja, que el análisis de los estados financieros es la suficiencia necesaria para que el gerente financiero salga al mundo real y poder aportar finanzas, poder aportar análisis, poder aportar un soporte del ámbito financiero a la empresa, lo cual ya no es tanto así. Yo les diría, en términos de propuesta disruptiva, que un BAN mayor a cero no define una inversión. Si el componente es estratégico, si el componente de alguna manera tiene una proyección de sostenibilidad en el tiempo, entonces el BAN no necesariamente tiene que ser positivo. ¿Qué pasa con la TIR, por ejemplo? ¿No? Muchos de ustedes que estarán, digamos, ligados a estos conceptos y dicen, bueno, ¿y la TIR? ¿Qué pasa cuando tienes una TIR de 100 y tienes un costo de capital de 20? Probablemente el proyecto es bueno. Y yo pregunto, ¿y qué pasa cuando la TIR es 200? Y ustedes dirán, ¿qué mejor? Y cuando la TIR es 1000, ¿qué mejor? Pero llega un momento donde nosotros nos preguntamos, si el proyecto es tan rentable, si nos da una TIR de, ¿por qué como costo de capital ese proyecto 20? Algo raro está pasando ahí. Entonces, démonos cuenta de pronto que en el análisis podemos entender una órbita distinta de las finanzas para poder, de alguna manera, gestionar. Nos forman en finanzas corporativas con la idea, digamos, de tener fundamentos, lo cual está bien en términos de valoración de empresas, de fusiones, de adquisiciones, de un flujo de caja libre, de un flujo de caja financiero, de un capital invertido, y qué bueno, y qué bueno. Para de alguna manera lograr financiamientos corporativos que tengan como foco, digamos, de atención a los bonos y a las acciones. Pero ¿qué ocurre en el mundo de hoy? Esos bonos y acciones que representan intereses de las empresas que buscan la financiación están al compás de la volatilidad de los mercados financieros. Esto hace pensar en algún momento sobre el concepto de inversiones alternativas, esas inversiones que tienen baja correlación a los movimientos o la volatilidad del mercado, a diferencia de estos bonos y acciones que van a bailar al compás de lo que ocurre, digamos, en términos de volatilidad de dicho mercado. Entonces, hay muchas cosas que todavía no están completas, no están integradas para poder formación que nosotros necesitamos sea una formación completa, una formación que nos dé performance, una formación que de alguna manera nos permita asistir, digamos, a la compañía en letras mayúsculas con el aporte del conocimiento financiero. Entonces, tiene de alguna manera parte de lo que enfoca este webinar, que es la atención a finanzas productivas. Un gerente financiero de hoy tiene que tener conocimiento de tecnología. Un financiero
a lo que es un ERP. Oiga, pero mi empresa es muy pequeña, pero de pronto tu empresa crecerá o de pronto tus capacidades te llevarán a una empresa de orden corporativo. Es necesario que tengas al menos la noción de lo que es un ERP. A veces las mallas curriculares de las maestrías, particularmente de finanzas, desconocen o desintegran esta concepción y de pronto se piensa que eso es para los ingenieros de sistemas. El gerente financiero tiene que hacer práctica de lo que es un ERP, conocer lo que es un SAP, y no quiero entrar a términos de marca, pero saber lo que es un ERP. Y más aún, hoy por hoy, conocer el ámbito del e-commerce, porque en algún momento lo que hay que hacer es linkear ese ERP con los criterios del e-commerce para de alguna manera saber cómo funciona nuestro ámbito de inversión en stocks, nuestro ámbito de inversión, digamos, en los recursos humanos o los recursos materiales, y ni se diga financieros, que van a sostener integralmente, digamos, el objetivo al que apunta de alguna manera la empresa en términos estratégicos. Entonces, para esto es necesario que el gerente tenga conocimiento que existe fuera, digamos, de una transferencia, más allá de un ABA, de un SWIFT. Existen otros mecanismos que inclusive, ya veremos en su momento, se han adaptado a la banca, que tienen un costo de transacción, digamos, mucho menor. Mucho menor. Y estoy hablando de plataformas o pasarelas de pago, o estoy hablando, digamos, de plataformas para hacer transferencias que están a la mano. Les digo, para poder comunicar algo, para poder de alguna manera centrarnos en una idea, algo de experiencia tenemos que tener. Y yo les digo, en mi experiencia particular, que me permite de alguna manera transmitirles esto, gran parte de mis ingresos vienen de afuera, de las empresas con las que trabajo afuera. Y es lo más común que cada vez que sale una transferencia me pidan un ABA, me pidan un SWIFT, lo cual es necesario, pero jamás, como hemos resuelto, digamos, de estas finanzas disruptivas y que se centran un poco, podríamos decirlo, para reconocerlas en el ámbito fintech, ¿correcto? De ahí desencadena lo que vendría a ser el financiamiento alternativo. Existen capacidades de la gerencia que a veces también, repito, en esta pequeña distorsión, en este enfoque, en esta demanda que tiene, digamos, la gestión financiera, se centran en el manejo de la tesorería. Un buen gerente financiero pareciera ser aquel que sabe de los cobros, que sabe de los pagos, que sabe de los bancos, que sabe de la negociación con los mismos, pero probablemente desconoce, o si bien conoce, pero no entiende, no aplica, no concibe dentro de su realidad el alcance que tiene el financiamiento alternativo. Llámese en todo caso el capital de riesgo, que hoy por hoy hablaremos al final, dada la situación, digamos, que nos integra la crisis del coronavirus, el capital de riesgo va a estar más de moda que nunca. Y hay que conocer de capital de riesgo, hay que conocer de private equity, hay que conocer de private placement, hay que conocer de herramientas que nos permitan de alguna manera interactuar con el mercado sin la necesidad, y no quiero ser muy estricto en el comentario, un consultor financiero que tenga que arreglar esa situación que de pronto no tiene en todo caso como condición de ejercicio el gerente financiero. Entonces, ahí lo que estoy diciéndoles en concreto es, si bien nos formaron en a términos de análisis de información financiera, las finanzas corporativas para efectos cuando la empresa se encuentra en etapas de madurez o de alguna manera mirando la expansión y tienen, digamos, en el límite para salir a bolsa, en algún momento podría pasar, hay un mercado alternativo, no se olviden, así que esto ya no es un sueño, digamos, de pocos. Entonces, dejamos de lado, repito, el ámbito de finanzas disruptivas que tiene como flagship, para poder entendernos mejor, a las fintech. Las fintech que le ponen de alguna manera la competencia a la banca, ¿no? Y a la vez le ponen la condición del mejor aliado de la banca hoy por hoy. Entonces, un poco que nos vamos a centrar en ello y orientarnos también en términos de financiamiento a lo que vendría a ser el financiamiento alternativo. Ahora, yo diría que tres criterios o competencias que tiene que tener hoy por hoy el gerente financiero, el CFO de la compañía, es, decía, conocer el lenguaje tecnológico, las plataformas, los RPs, que están a la mano y solamente a los que les toca trabajar, pero no, esto debería ser de alguna manera para todos. Y repito, más aún el e-commerce, el linkeo que debe haber entre ambos. Otro tema que debemos tener a consideración como competencia es conocer el lenguaje de los mercados financieros. Sí, déjame, yo tengo algo más importante. Hoy día hoy necesito financiar, digamos, con un pagaré, una situación crítica que se nos presente y empezamos a
hacer acciones correctivas y desconocemos lo que pasa en los mercados financieros que sí tiene que ver con el flujo de caja. En nuestro flujo de caja hay materiales, en nuestro flujo de caja hay commodities, en nuestro flujo de caja hay un sinnúmero de activos financieros que de pronto se entrelazan dentro del movimiento de lo que es el mercado financiero. Ocurre que los logísticos conocen el mercado de los que venden. Ocurre que los comerciales conocen de los que compran. Pues los financieros debemos conocer, y hablo de conocer, el mercado de los que financian. Entonces, es una condición que no es precisamente para tomar a consideración en la formación un curso de mercado financiero para tener noción, hay que meternos más al mercado financiero. Hoy por hoy, un gerente financiero, y hagan la prueba, les pido por favor, para hacer algo interactivo, ¿no? Mañana preguntarle a su CFO, oye, ¿qué piensas del futuro? Las respuestas que a veces encontramos son, bueno, vamos a esperar que pase la situación, ¿no? Ahorita no sabemos qué hacer, todavía hay que esperar a ver qué dice, o sea, me too. Behavioral Finance, los demás dirán más o menos cuándo nos lanzamos y yo me lanzaré por igual. Un gerente profesional es un gerente que de pronto conociendo digamos, a conciencia lo que vendría a ser el comportamiento de un mercado financiero, que es el que se antecede o el que antecede lo que va a pasar en un mercado real, nos permitiría tener por lo menos un plan, que no sería más que una ruta que mañana más tarde puede ser modificada, pero es un plan al fin. Yo puedo ir a ICA hoy, y no sé cómo lo voy a hacer, ni en qué tiempo lo voy a hacer. ICA ya tengo claro. Y hay otros lugares tan bonitos que de pronto los he descartado porque mi plan es ir a ICA. Algo así es lo que quiero decir. O sea, saber de alguna manera, primero, interpretar que lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, con estas condiciones, ¿qué tipo de crisis es la que vivimos? ¿Qué tipo de crisis es la que vivimos? ¿Estamos viviendo una crisis cíclica? ¿Estamos viviendo una crisis sistémica? ¿Es una crisis estructural? O sea, ¿qué herramientas y reacciones vamos a tener en función del tipo de crisis que estamos viviendo? Esta es una crisis que se origina financieramente, como dicen muchos. Esta no es la crisis del 2008. Esta es una crisis que tiene de alguna manera un enfoque relacionado a un shock de oferta. Así empezó en Wuhan, ¿no? Las fábricas paran, la gente se contagia, entonces se deja de producir. Y eso genera un shock inmediato de demanda, evidentemente, porque la gente no tiene trabajo, se generan altos desempleos y el desempleo evidentemente afecta a la demanda. Pero el orden de ideas, la secuencia que debemos tener nosotros para de alguna manera hacer nuestro trabajo de la manera más profesional posible, ¿correcto? Y no circunscribirnos a un manejo de tesorería, repito. Por eso es que desarrollamos todo este ámbito para poder integrarnos y conocer un poco más de lo que se viene. Ahora, ¿de dónde viene todo este mundo disruptivo? Tomaba nota de muchos otros ejemplos que podrían haber, el caso SOPA, ¿no? De préstamos P2P, peer-to-peer, ¿no? O sea, sin intermediario, ¿no? Par con par, en Reino Unido, eso por el año 2004 más o menos, Lending Club en Estados Unidos, que fueron los primeros disruptores del mercado de préstamos, que vienen a ser parte incipiente en ese momento de lo que hoy por hoy se llama, repito, el mercado de finanzas alternativas, el mercado no bancario, el mercado no bancario. Tenemos el caso de la condición que de alguna manera establece como necesidad esta disrupción. ¿Qué se busca? ¿Qué se está buscando? Bueno, buscamos segmentar al cliente, esencialmente al cliente financiero. Al cliente que busca financiación, pero al cliente que también quiere invertir. Les traigo un caso al final que va a tratar un poco de esa relación. O de alguna manera financiadores o somos inversores, o somos receptores de financiamiento o necesariamente enfocamos a las finanzas desde un rol inversor. También importante hoy por hoy caminar en función del análisis de la gestión de riesgo tiene que ser incorporada, digamos, a la toma de decisiones, no por simpatía, es esencial tomar a consideración hoy por hoy en la situación que estamos viviendo y que creo que cada uno aprende día a día de lo que está ocurriendo, necesitamos tener una gestión de riesgos incorporada, repito, para la toma de decisiones. Y esta se puede obtener desde el mundo fintech. O sea, hay plataformas que se dedican exclusivamente a brindarle servicios a las empresas de análisis de riesgo. Es cuestión de tomarlas a consideración. Ahí está. Y por último, la detección de fraude, blanqueo de capitales, que esto ya nace probablemente del año 2002, si no es que un poco antes,
desde la quiebra de Enron y de WorldCom, que son las empresas, digamos, más llamativas para poder reconocer ese suceso, ¿no? Que de alguna manera tiene a considerar el tema de fraude, el tema de blanqueo de capitales en algunos casos, el tema de gestión implícito, que nos hace pensar en tomar algunas medidas. Nace la ley SOX en su momento en el Parlamento americano, que define de alguna manera algunas condiciones para los gerentes financieros. Primero, que sean absolutamente responsables de lo que pasa en el manejo financiero y la declaratoria de las cifras que ellos ofrecen, particularmente, si es que no digo de manera absoluta, en empresas que están de alguna forma vinculadas a la bolsa o que están registrando sus valores en bolsa o en bolsa. Y ahí es que viene la lógica que invade al gerente financiero y le hace pensar de la realidad que le toca vivir y de la necesidad técnica de poder incorporar y tecnología y gestión. Esos tres criterios que de alguna forma podrían ilustrarnos para el hecho de incorporar este ámbito de orden disruptivo. Ahora, decía, ¿qué tecnologías son los que de alguna manera nos van a vincular al ámbito disruptivo? Todos hemos escuchado del Big Data, hemos escuchado del blockchain, de criptomonedas, el peer-to-peer, digamos, pero esto de alguna forma trae a consideración previa el hecho que la disrupción tecnológica en términos financieros va a aterrizar en el fintech, en el crowdfunding, en los factoring, en los confirming, en el análisis de riesgo, entre otros servicios que son parte, digamos, de este ámbito. Quiero detenerme previamente y muy rápido al hecho de que no solamente, como decía, estamos orientados a incorporar tecnologías para pensar que ya estamos en el mundo disruptivo y de las finanzas disruptivas. También es importante, les decía, tomar a consideración algunas propuestas. Por ejemplo, ¿no? Decía en un momento las finanzas no vistas desde el punto de vista de la contabilidad y de sus valores de tiempo, sino también en su expresión de mercado, ¿no? A veces nos preocupamos costo de capital. Veo gerentes y en mi actividad particularmente, y se sabe que el gerente financiero está a la lucha, digamos, de bajar la tasa, de pelear un par de puntos para que el costo del dinero sea cada vez menor. Mientras eso hace, los valores de mercado de los activos que está financiando empiezan a decrecer. Esa cuenta por cobrar que de alguna manera valía 100, ahora vale 80. Esa máquina que estamos utilizando que valía 100, ahora vale 70. Ese dinero que de alguna manera toma fotos, los balances, y cuando ustedes hacen el análisis se dan cuenta que la mitad del dinero es cuenta por pagar, que ya venció y que la estamos tomando como si fuera nuestra cuando ya no es nuestra. Entonces, toda esa desfiguración de alguna manera nos hace pensar que estamos equivocados cuando pensamos que solo el costo de capital, entre otras variables, van a definir el éxito o la puntualidad que le tengamos a la gestión financiera. Repito, peleamos ese punto, pero por otro lado estamos destruyendo el costo financiero porque hemos financiado con 10 lo que era 100, cuando ahora ese 10 está financiando lo que es 80. Entonces, 10 con 100 será 10% y 10 con 80 será un poco más. Entonces, ya la mirada es un poco distinta. Ya la mirada nos lleva a pensar de alguna manera que el costo del dinero es importante, pero más aún la oportunidad. Lo aprendimos también. ¿Por qué no vinculamos esos criterios que hemos aprendido, pero para el ámbito de la gestión de este norte estratégico y disruptivo del que estoy hablando? Es decir, yo prefiero, digamos, pagar 10 a pagar 8, pero que ese 10 me empuje un margen de 40. Y no quedarme en el expediente, como ocurre, les digo, y lo veo en el campo profesional, alguien que dice, no, yo quiero 8 y si puedo 7 mejor, y va perdiendo oportunidades de renta. Entonces, hay algo que corregir ahí, por lo menos hay algo que reflexionar. En términos de Big Data, ¿qué le puedo decir? La Big Data se ve claramente, digamos, información de grandes números, de big numbers, que de alguna manera nos permite mañana llegar al detalle con mucha rapidez. Lo vemos originalmente en LinkedIn, allá por el año 2006, está en Facebook, está en Instagram, está en los GPS, de pronto en el trading nos permite tomar posiciones cortas, ¿no? Que de alguna manera nos generen grandes volúmenes, análisis de datos en tiempo real, la correlación de datos, digamos, también en tiempo real con mucha rapidez, la gestión de riesgo, la gestión de fraude,
predicción de problemas con clientes o de pronto manejar el churn, o sea, la retención de los clientes para que no se nos vayan, ¿no? De pronto el churn es cuando se nos van estos clientes que de pronto nosotros podemos ir analizando mediante este tipo de información o este soporte que nos da la tecnología para poder evitarlo, ¿no? En el caso del blockchain, podría decirle como ejemplo, para graficar un poco el caso hoy, ¿no? Porque el blockchain es un sistema de pago del Bitcoin, ¿no? En el caso cuando integraron de alguna manera su de suministro, ¿no? Una empresa de transporte, una empresa, digamos, de calibre de IBM, se integran de alguna forma para poder cadena de suministro, más allá de supply chain manager. Carrefour, que lo implementa de pronto en la trazabilidad alimentaria con las empresas en adelante, Shell para el origen de la entidad, los casos que ocurren aquí en las notarías, los casos que ocurren de pronto los que ocurren de pronto en estudios jurídicos, con el legal tech, por ejemplo, para los contratos inteligentes, los smart contracts, en recursos humanos, en los headhunters, por ejemplo, para poder hacer análisis documental de los candidatos, bueno, fuera, digamos, que eso se implementara, digamos, en el ámbito estatal también, ¿no? Ahora, las justificaciones para este mundo disruptivo, en este caso, si me circunscribo un poco a Latinoamérica, justificamos el ámbito disruptivo porque los organismos reguladores, de alguna manera, presionan, ¿no? En forma de regulación, en forma, digamos, de interacción con el mundo empresarial, para reducir costos de intercambio. Tener en cuenta, como gran frase, digamos, costo de intercambio, mucho tiene que ver como justificación el ámbito de la disrupción para el tema de disminuir estos costos de intercambio, costos de transferencia, costos de pago, costos, digamos, de agenciamiento de fondos, entre otros. Otra justificación para este mundo disruptivo en el campo financiero, que los bancos, particularmente peruanos, y esto pasa en cualquier lugar del mundo, justifican esta transformación digital principalmente por la presencia de las fintech. Llamemos la transacción o la transformación, digamos, digital al hecho, digamos, de querer empoderar al cliente. Queremos empoderar al cliente, que este cliente pueda interactuar con la empresa en nuestro campo financiero, evidentemente, para lo que ya hemos comentado, trabajar desde el móvil, trabajar de manera muy dinámica, trabajar sin perder el tiempo. Hay que buscar un plan o un extracto, digamos, de caja o un anexo para poder de alguna manera generar los desembolsos que nos toca hacer, ser más autónomos. Otro detalle, digamos, en esta justificación es que los clientes que son fintech ahora o que están en el mundo disruptivo, en el mundo alternativo, correcto, de la financiación alternativa, entran a este mundo por insatisfacción con la banca tradicional, ¿no? Es decir, el enfoque de mirar hacia el mostrador, ¿no? Y buscar de alguna manera que en función del estándar de los bancos y los procesos que usan, bueno, tener la suerte de poder tener algún producto que ellos de alguna manera puedan transmitir al mercado. Entonces, otra razón es la exclusión del sistema financiero. Muchos que de alguna manera tienen grandes potenciales, que tienen grandes proyectos, pero que de pronto no están en la condición de poder ser candidatos para una financiación de esos proyectos. Entonces, de alguna manera, estas personas tienen que buscar este mundo alternativo para lograr integrar también la parte financiera que le dé el motor a estos proyectos para sacar la rentabilidad que como cada uno espere. ¿Quiénes intervienen en este ámbito? ¿Quiénes intervienen? Y dijimos los bancos, dijimos las fintech, pero también están las big tech, ¿no? Ya sabemos que Apple y particularmente Google hacen las veces de banco. No en el mundo entero, eso tiene que ver un poco con las regulaciones, particularmente en España, por ejemplo, sí están en condición de banca, con licencia financiera, digamos, y esto ya le hace competencia al banco, pero quien más competencia le hace al banco en este caso para los fines, y cada vez más, ahora veremos las inversiones que se hacen en este ámbito, los fintech. Es por eso que las pongo en un mismo cuadrado, porque no solo son competidores, sino son aliados. Hay que mirar lo que hacen las fintech para poder de alguna manera dar la capilaridad que necesitan esos bancos, producto de los trabajos, producto de la tecnología, producto de los modelos, producto de los servicios que vienen en esta fintech. Todo ello, ¿para qué? Para orientarnos a el cliente digital.
Ahora, importante, los casos que están ocurriendo, evidentemente tengo que abstraerme un poco y acotar un poco la temática a nuestra realidad, ¿no? Los Big Four, los bancos peruanos, aquí vemos los laboratorios que han hecho, los centros de innovación, que son no más que la intención de llegar cada vez, repito, a empoderar al cliente, a darle más dinámica, a darle más autonomía, a estar a la par, digamos, de lo que puede ofrecer en este caso el mundo fintech. Y es por eso que no solamente los bancos compran fintech, sino también se alían con ellas, les experiencias y los toman como asesores de alguna manera para integrarse a la dinámica disruptiva que atender a los clientes digitales de una manera más dinámica, ¿no? Aquí rescatando, digamos, lo que tiene el banco de crédito, que son, digamos, un laboratorio, un centro de innovación bastante interesante, todos son interesantes, por cierto. Destacar en el caso del Banco Continental, que a través de su centro de innovación en España, tuve la suerte de conocerlo, alucinante, un mundo totalmente aparte, los viajes a Marte, los vehículos autónomos, que tampoco no es novedad en este caso, pero sí los vehículos que vuelan, atención, que vienen en un momento, salvo, digamos, lo que pueda modificar esta pandemia, pero ya está la planificación para que no más de 10 años vean ustedes autos voladores. O sea, parece que hablamos de un mundo que no existe, un mundo irreal, un mundo inalcanzable, es el mundo que nos toca. Y ya el ámbito, el área de innovación del BBVA en España, digamos, está compilando todas estas experiencias para de alguna manera enrumarse cada vez más al ámbito del mundo digital, repito, para poder generar mejor dinámica y mejor atención a sus clientes, ¿no? Entonces, a través de esta división es que recibe el BBVA en Latinoamérica y particularmente en Perú fondos para poder invertir y comprar fintechs, para adquirir esencialmente sus mejores prácticas. Interbank igual, digamos, el caso de Scotiabank, ¿no? Que a través de la transformación digital orientan, digamos, estos laboratorios para ser cada vez más autónomos. Entonces, les decía, estos Big Four se integran de alguna forma a la dinámica de las fintech, las acompañan, se hacen socios y buscan de alguna forma sus experiencias para focalizar la atención a sus clientes, particularmente digitales. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta este ámbito que decía tiene como banderada las fintech, ¿no? A través de plataformas. Plataformas para transferencias, destacan ahí Western Union, MoneyGram, que ya dejan de ser startups en algún momento, para efecto de los pagos, plataformas, PayPal, como ustedes conocen, Google Wallet, entre otros, que deben ser incorporadas, repito, a través del e-commerce a las condiciones de interacción que tiene la empresa para con sus clientes, ¿no? Para hacer las cosas a un costo de intercambio, repito, más bajo y con un mayor dinamismo. Las plataformas de financiamiento, básicamente de crowdfunding, vamos a extendernos un poquito en el caso del crowdfunding, que es el financiamiento, digamos, colaborativo, de una manera masiva. Nosotros, mediante el peer-to-peer, o sea, sin intermediación, podemos financiar empresas, podemos recibir financiamiento inclusive y interactuar dentro del mundo financiero con estándares de rentabilidad bajo control. El tema del trading para el caso de las criptomonedas, ¿no? Que tienen grandes plataformas con mucho componente de Big Data, que como les he mencionado en su momento, para que de manera integral estas plataformas repliquen estos servicios, repliquen esta dinámica, repliquen esta velocidad en la cual, digamos, cada uno se está involucrando en el tiempo, ¿no? Cada empresa, cada profesional. Ahora, ¿cómo financian? Hemos abstraído un poquito de las plataformas el tema del financiamiento para hablarles del financiamiento alternativo. Repito, es el financiamiento no bancario, es el que el gerente financiero tiene que tener en la agenda. No necesitamos realmente a una empresa, no necesitamos a una consultoría, una asesoría que se haga cargo de eso, ¿correcto? El gerente financiero tiene que saber interactuar. Y se lo digo porque a veces uno en las empresas, cuando trabaja este tipo de financiación, al que menos tiene como interlocutor es el gerente financiero. Por lo general estas cosas se tratan con los CEOs, cosa paradójica, ¿no? Entonces, a veces el gerente financiero tiene un discurso, digamos, de enfoque contable. Cuando se habla del flujo de caja libre, a veces parece no entenderlo desde la perspectiva, digamos, de la foto contable, la normativa contable, que es importante, pero que de alguna manera va a la par y a la vez distante
del ámbito financiero. Lo que el gerente financiero para estos criterios debe tomar a consideración, me refiero para el tema de financiamiento, es una supervivencia absoluta de la vida del flujo de caja. Es decir, planificar a la empresa desde el 1 de enero al 31 de diciembre de una manera tal que con políticas, y repito, bajo el marco de criterios planificadores de orden financiero, la supervivencia del flujo de caja libre. ¿Correcto? Ese flujo no debe oscilar, es como decir el cuerpo humano con sangre que oscila nos desmayamos, pues, ¿no? Sí, pero por eso voy a la emergencia, y el gerente financiero dice por eso voy al banco. No se trata de eso. No se trata de eso, ¿correcto? Porque lo que miran estas empresas de financiamiento alternativo es esencialmente eso. Es esencialmente el detalle, digamos, de qué tanto la empresa sabe manejar su flujo de caja. Y atención, no solo eso. Hoy estas empresas de financiamiento alternativo se fijan en el deal flow, o sea, ¿qué trae tu flujo de caja? ¿Qué acuerdos trae? ¿Qué preventas trae? ¿Qué negocios trae? O sea, ¿por qué tengo que pensar que yo te financio y tengo que apostar como tú al cash flow que tú esperas si no me das una seña palpable de lo que significa el contenido de tu flujo de caja? A eso le llamamos deal flow, ¿correcto? Entonces, tomar a consideración ello y tomar a consideración, evidentemente, el hecho de que podemos solucionar situaciones en la financiación a través del crowdfunding, por equity, para, digamos, tener financiamiento de propiedad en la empresa, accionario, o el crowd lending, que en este caso sería, de alguna manera, el financiamiento por deuda. Ahora, muchos se estarán preguntando, y este señor sigue corriendo con el tema, pero la legislación, sí, lo tengo. O sea, el 18 de diciembre del año pasado se hace una propuesta legislativa para normar de alguna manera el comportamiento del ecosistema de fintech. Sí, estamos en eso, pero eso no quita que esperemos, pues, de alguna manera, a involucrarnos con los ámbitos de desarrollo que tienen las fintech o que tienen este tipo de financiamientos que de alguna manera no tienen conflicto con la ley. Cuando ya de alguna manera se regule, evidentemente vamos a tener que adaptarnos, como es lógico que eso pase, pero repito, esto es un tema mundial. Dicho sea de paso, el financiamiento alternativo no tiene frontera, viene de cualquier lado, ¿correcto? Entonces, tenemos el caso del crowdfunding, ni se diga el caso de factoring, que va y viene entrando cada vez más. Cuidado. A veces hay empresas de factoring que dicen, oye, por un lado yo te hago la operación de cambio de factor, ¿no? Para el factoring mismo, pero de pronto para la captación de los fondos ofrecen 18, 20%, a mí me da un poco de miedo, ¿no? Me da un poco de miedo. Entonces, tener en cuenta, digamos, cómo estas empresas, si bien son bastante agresivas, pero también, digamos, somos financieros, tenemos una dosis, una inyección que nos ponen en la formación, que es la dosis del riesgo, donde hay que tener mucho cuidado, o sea, a más tasa, más riesgo, cuidado. El caso, en este caso del confirming o conforming también, que no es lo mismo, que va un poco a la financiación de los proveedores. Es decir, yo puedo tener una persona, un tercero, una entidad no financiera que me financia al proveedor y yo me las arreglo con él en un tiempo, digamos, de mayor dura. El caso de los préstamos, existen préstamos que no necesariamente vienen precisamente de la banca, ¿no? Con las condiciones y regulación natural de la banca, lo cual no está mal, porque existen financiamientos a través, digamos, de este ámbito que es necesario que tengan al alcance de los agentes financieros. Ahora, ¿qué está pasando? Ya entrando un poquito al ámbito actual, al momento en el que vivimos. Ocurre que quienes están dándole soporte, financiación a todo este ámbito en particular son los capitales privados, el private equity, ¿correcto? Hoy por hoy, atención, el private equity lo que busca de alguna manera y casi por consenso es financiar deuda privada, cuidado. Hay un criterio en el marco de la deuda privada que llamamos el distress. Son las empresas que, más allá de este salvavidas que ofrecen los gobiernos, y qué bueno que sea así, pero son para cubrir de alguna manera, compensar ese valle de la muerte que hemos vivido durante estos 3 meses, digamos, de paralización de actividades, ¿no? Parcial, total, como fuere. Ocurre que los capitales privados lo que van a hacer es ayudarnos a reactivar, en realidad, a repotenciar. ¿Correcto? Y qué buen trabajo que están haciendo los gobiernos para poder ayudarnos a soportar la situación crítica, pero eso no va a ser suficiente. Ahora necesitamos
otro tipo de financiación. Y atención con capitales privados que ya están mirando deuda privada, que están mirando capital de riesgo y que están mirando infraestructura, ¿correcto? Entonces, ahora, pero alguien se pregunta, ¿y dónde? Bueno, evidentemente hay que involucrarse. Hay un sinnúmero de empresas, hay un sinnúmero, digamos, de instituciones que promueven el capital de riesgo, que promueven el private equity precisamente, el private placement, que son colocaciones de bonos, colocaciones de acciones al ámbito privado, ¿correcto? No necesitamos hacerlo, digamos, en una circunscripción de regulación pública, entre otros. Ahora, básicamente, ¿qué es lo que pasa, digamos, con este capital privado? Esto lo traigo un poquito para darles una idea de la existencia de este capital privado que financia el ámbito de la fintech, ¿no? Acá vemos que desde el año 2014 al 2019 ha sido creciente, digamos, la inversión. Sí hubo un hipo ahí, una pequeña caída en el año 2019, es natural, eso no marca la tendencia, es el hecho de que subsiste, pues, y ahora más que nunca, la relación de conflicto, la relación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿No? Entonces, eso frenó un poquito, pero de pronto no lo necesario como para pensar pues, que esto no va a seguir ese camino de evolución que hemos estado mirando. Otro factor fue el Brexit, otro factor fue que el 18, hacia el 18 de diciembre, ya más o menos se proyectaba el tema de esta crisis del coronavirus. Entonces, la suma de estos eventos, evidentemente, restringe un poco digamos, el apetito de inversión que puedan tener estas empresas de grandes capitales, capitales privados, para financiar fintech, pero esto les aseguro, va para arriba. Esto va para arriba. En el caso, digamos, de fintech como tal, acá tenemos un ejemplo de lo que sería la financiación de estos capitales privados, de blockchain, de las criptomonedas que están relacionadas de alguna manera con el mismo comportamiento, pero vamos a tomar, digamos, en consideración la tendencia ascendente. Y por último, en el caso de los pagos, ¿no? Los términos de plataformas de pago, de ámbitos de pago, de interacción, digamos, de dinero. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Algunos datos que podrían integrar estos conceptos que hemos venido dando y acercándonos al meollo de la crisis, que todos a veces quieren escuchar en estas épocas. Cualquier tema tiene que estar relacionado al tema de la crisis, del coronavirus. Vamos a hablar de eso. Algunos datos que digamos, encierran un poco lo que hemos venido diciendo es el hecho de que principales mercados de fintech se vienen desarrollando, sin duda. China es un ejemplo, India, Alemania, España. En Latinoamérica particularmente está Brasil, México, por qué no decir, viene detrás Chile, Argentina, y nosotros estamos ahí cada vez tratando de integrarnos cada vez a estos ámbitos. Es por eso la reflexión de este webinario, ¿no? Ahora, los pagos digitales crecen un 20% en los últimos años, ¿no? Es importante tomarlo a consideración, porque si ahorita yo te trajera una cifra donde los últimos años han decrecido, ¿de qué estamos hablando? ¿Correcto? Estos vienen creciendo en un promedio, digamos, de 20%. Algunos bancos lanzan ramas corporativas, ¿no? Áreas corporativas para invertir en fintech, que satisfagan sus necesidades. O sea, le piden información, le piden la creatividad, le piden la innovación, le piden la experiencia de alguna forma para poder tener un poco de la sangre de las fintech y eso volcarlo a sus clientes, como lo hemos visto anteriormente. Bancos que deciden contratar startups para poder ayudar a desarrollar sus productos digitales, ¿no? Es un poco lo que puede estar pasando a nivel de las personas, ¿no? Digamos que representa mi generación, de alguna forma interactúa con generaciones más jóvenes, digitales, que han nacido prácticamente este mundo y que conocen mejor o respiran mejor el mundo digital. Entonces, ¿por qué no pasa lo mismo en las instituciones, ¿no? Es natural que ello ocurra. Ahora, ¿qué nos espera en el futuro? ¿Qué nos espera en el futuro? Ya, si hacemos un pequeño resumen, hemos estado viendo, digamos, de qué es la disrupción, cómo se integra con las finanzas, qué componentes, estamos hablando de componente tecnológico y la propuesta precisamente de interactuar con los números, valores de mercado, de no tener a consideración la matemática, ¿no? Sino ver el enfoque estratégico y sostenible, digamos, de nuestros números en términos financieros. Hemos visto el ámbito en el que se desarrolla todo esto que tiene como bandera, decíamos, a las fintech, traduce con la tecnología, con el big data, con el blockchain, con las criptomonedas, con el peer-to-peer, y esto aterriza de alguna manera en una realidad donde de pronto se ven las reacciones en dicha realidad de los bancos que se empiezan a aliar con las fintech para poder interactuar en favor de sus clientes digitales
nuestros clientes digitales o nuestra condición de clientes digitales en este mundo. Entonces, decíamos, todo ello financiado por los capitales privados que ahora tienen ya una órbita desde la perspectiva, digamos, de la crisis en adelante, y ahora sí llegamos a detenernos un poco en lo que vendría a ser el futuro. Para esto, debo decirles que hay algunos ejemplos que podría dar alternos a este modelo, que me voy a detener un poquito, y es el hecho de, hay empresas que están buscando financiarse con capital de riesgo cada vez más. Eso es una tendencia que va a ocurrir. La vez pasada escuchaba, digamos, una conversación integral de exministros y coincidían muchos en que ahora lo que va a ocurrir en Perú, o lo que ya está ocurriendo, o lo que se va, digamos, a poner a firme, es el hecho de la necesidad de buscar capitales de riesgo para poder salir, para poder reactivar, ¿correcto? Yo estoy viendo, digamos, en el ejercicio de este desarrollo profesional, en esta etapa de mi vida, donde hago, digamos, vivo en el mundo de las inversiones, tanto económicas como financieras, un negocio de pronto que ahora puede tener más sentido desde la crisis es el banco de propiedades, ¿no? Tú tienes un local, tienes un terreno, tienes un edificio, tienes departamentos que alquilas, pero particularmente tú puedes evaluar algunos proyectos o asistirte o asesorarte en la evaluación de los proyectos y poner en garantía esas propiedades. Y sigues cobrando tu interés, y sigues cobrando, perdón, el alquiler o lo que fuere, pero esa propiedad está siendo garantía de un proyecto. Y en ese proyecto, si es inmobiliario, puedes tener a cambio de la garantía, mañana más tarde, quién sabe, propiedad. A cambio de la garantía puedes tener un pago, un fee, un flat que te justifique el hecho de tomar ese riesgo y poner de alguna manera en consideración del proyecto o en favor del proyecto tu garantía, ¿no? Entonces, y no solamente tienes la renta del alquiler, sino también la renta de poner esa propiedad, digamos, en garantía, evidentemente tomando las consideraciones de análisis financiero y tomando a consideración también tu espíritu de emprendedor, tu espíritu de inversor, ¿no? O sea, eso es el mensaje que vaya, digamos, a quienes estén entendiéndolo de esa manera. Call centers, mire, hablaba con un aliado que tenemos en Estados Unidos y me decía, uy, lo último que vamos a hacer, yo me involucré en este proyecto, es call centers para los distribuidores. Sí, distribuidor, tú vas al representante, dame la lista de los leads o dame la lista de los clientes potenciales o clientes que tú tengas donde traduces el servicio o el producto que yo estoy vendiendo y yo me encargo de llamarlos. Y yo me encargo de hacer las citas. Tú despreocúpate de eso, porque al final yo estoy haciendo eso porque al final tú vas a vender lo que yo te vendo, ¿correcto? Plataformas de evaluación de riesgo, compliance, hay plataformas que se están de alguna manera integrando en el mercado para las empresas, para integrarse a términos del control en base al compliance, que ya de alguna manera está ciertamente regulado. Si les puedo decir alguna idea de pronto, que no necesariamente sea de una empresa, sino de una intención de persona, bajo este formato que nos genera, digamos, la crisis, donde hay que ser bastante creativo, es el hecho de invertir en almacenes, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué quieres la tienda de la esquina? Puedes tomar un garaje, ¿no? Abasteces ese garaje de alguna manera con algunos comestibles, o quién sabe con bienes de tipo economato, ¿no? Tienes una base que permite controlar a los clientes, tu equipo de distribuidores, ¿no? Y de alguna manera eso mañana más tarde, paulatinamente, no será exactamente ahorita, todavía hay regulación, todavía hay límites de nuestras libertades, todavía hay control, evidentemente, de la pandemia y de nuestra seguridad integral, pero eso va a ir bajando, bajando, y va a llegar un momento donde tú vas a poder, de alguna manera, vender de productos, tan solo con tener el almacén y el equipo de distribución o el delivery, como fuere. ¿Correcto? Ahora sí, quiero mostrarte un ejemplo de un modelo disruptivo. Esto tiene que ver con algún estudio, con alguna investigación, parte de una tesis doctoral en algún momento de mi vida, entre otros. Yo tengo la idea, por la experiencia, por la lectura, por la investigación, por la interacción, por el análisis, de que los gerentes financieros, he sido gerente financiero más de una vez. Entonces, la corriente del gerente financiero es financiarse y de pronto financiar al equipo humano, financiar la operativa, sobre todo los stocks en los casos que son pertinentes, la tecnología de información, financiar al ámbito comercial. Y se financia, y se financia. ¿Ok? Oye, pero dime cómo está el equipo humano. Sí, el equipo humano está cumpliendo, hay cuadros de desempeño, pero eso no es suficiente desde la óptica financiera.
Entonces, lo que yo empiezo a trabajar con algunas empresas con las que interactúo, solamente 2 grados el cambio disruptivo, por no decirlo, como propuesta aún, y espero que esto vaya calando, porque ya hay algunas empresas que lo hacen, pero no es una generalidad, como podría darle el enfoque disruptivo del que hablamos, repito, haciendo la comparación entre una propuesta y una realidad disruptiva, o sea, no es lo mismo. Esto está en términos de propuesta. Entonces decía, un CFO que invierte en el capital humano, invierte en la tecnología, invierte en los stocks, invierte en la operativa en realidad, invierte en el ámbito comercial. Y puedo regular el retorno de la inversión, les cuento, en el capital humano. Y puedo regular el EVA del capital humano. Y puedo regular el valor actual del capital humano. Se puede medir. Y puedo ver inclusive el retorno de la inversión en tecnologías o en stock para saber si invierto más, invierto menos, si veo qué debo hacer para poder desentrampar la corriente de inversión en la que yo me encuentro. Ni se diga en el ámbito comercial, es un tema que vengo trabajando mucho tiempo atrás a través del retorno de la inversión comercial, del retorno de la inversión en marketing, de pronto el Customer Lifetime Value, el Customer Equity, o sea, son de alguna manera indicadores que nos permiten saber cuál es el nivel de temperatura que le estamos tomando a cada uno de esos ámbitos donde invertimos. Entonces, parece que ya lo hicimos, parece que lo estamos haciendo, parece que son las dos cosas, pero lo que marca, digamos, la diferencia es el hecho de definir. Una cosa es ya, enfoque de financiamiento de áreas funcionales y otro enfoque de inversión en las áreas funcionales. No es lo mismo. El insight en la financiación viene de la información financiera. Tenemos ratios, ni se diga, ratios tradicionales que nos hacen pensar, sobre todo con sesgo contable, cómo está la liquidez de la empresa, cómo está la rotación del inventario, entre otros, que si tuviéramos que hacer una expansión, digamos, de esto que estamos hablando, podríamos darnos una serie de sorpresas. Con decirles, si yo tomo en consideración un elevado gasto de mantenimiento, mis mercaderías empiezan a rotar cada vez más sin haberse movido, parece magia. Entonces, son vacíos de alguna manera que el análisis nos permite tomar del mundo tradicional para hacer esta propuesta disruptiva y de alguna manera darnos cuenta de que tan útiles vienen a ser los indicadores financieros que realmente estamos usando, ¿no? En este caso, estamos fundamentando la financiación desde la óptica del financiamiento bancario. Estoy en el lado todavía, digamos, de la financiación de las áreas funcionales. Mientras que la propuesta, más allá de hacer la inversión en áreas funcionales, viene de un insight de la propia gestión. O sea, es consciente, de alguna manera, lo que estoy haciendo yo durante, ¿no? Sin esperar realmente mirar el plano de los registros financieros para poder sacar de ahí mis conclusiones a través de un dashboard, digamos, de indicadores. Y basado en la financiación alternativa, ¿correcto? Es bueno tener banca, es bueno tener la banca para, de alguna manera, la asistencia de capital de trabajo o, de alguna manera, oscilaciones que puedan, en el marco de una planificación, por cierto, estoy hablando de requerimientos de capital, requerimientos de financiación. Pero mirar también a la financiación alternativa que trae de por sí una serie de oportunidades, una serie, digamos, de aportes integrales, como por ejemplo cuando entra un equity, entra pues con la tecnología, con la experiencia, con las relaciones de los que se incorporan dentro de los proyectos que tenemos. Entonces, el sabor es distinto, el sabor es distinto. Entonces, aquí ven un modelo disruptivo que no es precisamente el que podría dar una explicación de lo que ocurre en el enfoque del gerente financiero actual, ¿no? Y es una propuesta que, a razón de estas inquietudes, quiero yo trabajarlas para hacerlo más digerible, más actual, y yo creo que así empiezan las cosas, ¿no? El impacto del COVID, le decía, nos permite ver a título de financiación con mucha atención, con muchas luces, con mucha, digamos, intención el hecho de trabajar con capital de riesgo, ¿no? Busquemos, de alguna forma, existen empresas que intermedian, que agencian, para ser más específico, que asesoran en financiación de capital de riesgo, que es necesario para la reactivación, repito. El sostenimiento, gracias banca, eso es importante, la banca también opera con cierta agresividad, es el reto que tiene, pero ¿por qué no? Existen empresas que agencian estos capitales de riesgo promovidos por la inversión alternativa que viene desde el private equity, ¿correcto? Private equity busca un canal para invertir a través de capital de riesgo en las empresas. 95% más de las empresas en Perú
Perú son pymes, entonces esto es ideal, ¿correcto? Decía, esta financiación tomar a consideración el tema del crowdfunding, del crowdlending, al margen de la legislación. Hay muchas empresas que están operando, digamos, en ese canal. Y por último, no será la financiación para nosotros, o quién sabe si para los más, digamos, empresas de etapas tempranas. Podría ser, digamos, financiación para los clientes, ¿no? O sea, buscar esos mecanismos, buscar esos aliados y decirle, oye, financia a mi cliente para que me compre, ¿no? Entre otros. Ya les dije, ideas como los call centers, como los almacenes, pero esencialmente lo que se viene es financiación para capital de riesgo, infraestructura y deuda privada. Muchas empresas, le digo, en la interacción que tengo a nivel regional, trabajo con Chile, Ecuador, Colombia, por decirlo, y sin quitar México, están en la necesidad de buscar financiamiento de deuda, ¿no? Por capitales que no necesariamente hoy la banca está dispuesta, por las regulaciones que tiene, evidentemente, a otorgar, ¿no? Entonces, tómenlo a consideración, eso es lo que se viene, eso es lo que de alguna manera se da por convención, por tendencia, porque se escucha, porque se vive, y yo les digo, estoy dentro de esta jugada, estoy dentro de este ámbito, y eso es lo que yo voy viendo a razón de las proyecciones, digamos, del ejercicio profesional que tenemos en el ámbito de la empresa que represento, ¿no? Algunas proyecciones, ya vamos cerrando, algunas proyecciones son datos importantes, ¿no? Que todos se circunscriben en el hecho de que el mundo futuro es mobile, ¿no? Entonces, ya lo vienen, tal vez para algunos no sea noticia, pero un poco para que vean cómo es que se han venido dando las cosas. Desde el 2018, el 64% de la población en América Latina usó teléfono inteligente. Ahora se espera al 2025 que se incremente casi el 80%. Se prevé en el 90% de las conexiones de Internet, estas se van a realizar a través de móviles, para de acá cerquita, un par de años, ¿correcto? El 46% de los latinoamericanos no tiene acceso a cuenta bancaria, oportunidad, ¿correcto? En el caso de el sector no bancarizado, hay una oportunidad de negocio, en este caso de 34.000 millones, ¿no? Según World Bank y Global Finance, para efecto, digamos, de colocar estos fondos que no sean del ámbito bancario, que sean del ámbito no bancario, llamemos en todo caso inversiones alternativas o financiación alternativa, como estoy comentando. Entonces, si vamos leyendo ya en vertical, lo que nos da la lámina como mensaje es que hay oportunidades y están basadas en la estadística, en el registro de las tendencias que han venido dándose en el tiempo respecto al ámbito de oportunidad que nos da el mundo de la disrupción, el mundo de la financiación, el mundo de interacción, de desarrollo que tiene el gerente financiero hoy, y no solo el gerente financiero, las áreas funcionales que dependen de él en el ámbito de la financiación y de la inversión. Un poco para cerrar, una reflexión. Hoy por hoy, instaurar la idea del pensamiento financiero disruptivo, ¿correcto? Integrarla en nuestra mente, integrarla en nuestro sentir, para de alguna forma ir buscando alternativas, porque está el ámbito para poder encontrarlas, está el ámbito desarrollado y creciente, como hemos visto por la información, para poder desarrollarlo cada vez más. Pensamiento financiero disruptivo debe ser parte de la cultura, de la creencia de la empresa. Esto existe, señores. Les agradezco el espacio, el tiempo, espero haber cumplido, digamos, con la expectativa en el marco del tiempo y del mensaje que recae, digamos, en ese espacio, y atento a las preguntas que ustedes quieran hacer. Carlos Augusto, gracias también a ti por participar. Espero que te haya sido útil. Sí, por supuesto, Julio. Bueno, claro que sí. ¿Usted cree que el personal del sistema se integra al de finanzas? Sí, diversa. Tienen que... A ver, yo te cuento algo, Julio, si de alguna manera ayuda a cubrir tu inquietud. Cuando yo entro en una empresa siendo gerente o siendo consultor, muchas veces empiezo de manera muy disruptiva a dar soluciones, pues evidentemente analizando la situación, generando un diagnóstico, y pido en lo posible que esté presente el gerente de sistemas. Yo le digo, yo quiero hacer esto, los procesos los quiero, que estoy bien, y él me va diciendo desde el ámbito del lenguaje tecnológico,
desde el lenguaje técnico, yo soy lenguaje financiero, acuérdate, ¿no? Dijimos al comienzo, me dice, sí, Alfredo, pero es posible, acá hay un link que no podría. Entonces, vamos adaptándonos, tenemos que conversar juntos. O sea, yo no puedo dejar una idea para que se integre en términos del sistema si no tengo al intérprete. Puedo hacer una negociación con una empresa que tiene un idioma que yo no manejo y querer, digamos, que me entiendan a como yo creo que son las cosas, ¿no? Necesito un intérprete. Este intérprete, en este caso, para este ámbito de integración disruptiva, es el gerente de sistemas. Tenlo por seguro. Carlos Augusto, gracias, también muy útil, en buena hora. Roxana, Edgar, Jessica, qué bueno que te haya gustado. César, la visión, bueno, es un poco lo que quiero contagiarles a ustedes. Un negocio nuevo puede ser utilizar estas finanzas disruptivas. Claro, claro, evidentemente. O sea, lo que se quiere aquí es que tengas a consideración el ámbito de las finanzas disruptivas, el ámbito fintech, el ámbito tecnológico, para que de alguna manera interactúes tus propósitos ligados a ese ámbito. Necesitamos, señores, involucrarnos cada vez más en este ámbito en la medida, digamos, de que es lo que se viene, es el canal, es la senda, dijimos en un momento, en la que tenemos que estar conectados para poder mirar hacia el futuro, ¿correcto? Pedro, muchas gracias. ¿Qué pienso de las empresas P2P de factoring? Hoy conviene en Perú invertir o sería... Mira, o notas estructuradas. Las notas estructuradas son un cóctel de activos financieros que tienen, digamos, activos financieros variables y fijos. Es un buen negocio, depende con quién lo hagas, es importante. Peer-to-peer está en nuestra respiración, está peer-to-peer, como digo, está en el crowdfunding, está en el factoring y en las plataformas de interacción donde no hay intermediación, decíamos. En el factoring ten cuidado, cuando entras, digamos, a hacer factoring, los bancos están compitiendo muy bien, hay que darles el mérito. Pero las empresas de las fintechs también. Lo que sí hay que tener cuidado, y creo que haberlo comentado, es el hecho desde el lado de la captación de estas empresas que a veces, un poco por la euforia, te dicen yo te ofrezco 18, 30%, cuidado. O sea, no estoy diciendo que eso no ocurra, pero evidentemente yo prefiero un 12 bien hecho, un 12 o un 10 que no me lo da la banca a un 18, ¿no? Porque... yo siempre digo en clase, o sea, nunca des un paso tan largo que se te rompa el pantalón, o sea, nunca nos vayamos a estresar tanto, digamos, la acción y el riesgo, mañana más tarde desentone la rentabilidad que ofrecemos. O el ejemplo del globo, a veces lo soplamos y basta la última sopladita para ponerlo en la forma que queremos y se rompe todo el globo. Cuidado con esas tasas. Ese es un punto de vista que yo tengo y que te lo manifiesto a término de cuando actúes en factoring desde el lado, digamos, de la captación que ellos tienen, o sea, cuando te ponen como inversor en los fondos, ¿no? Ok, Daniela, que espectaculares ustedes, la verdad, por estar aquí y la verdad que me permiten ejercer una visión y no solamente una vocación, digamos, para poder transmitir estos conceptos y colaborar, no siempre se entrega, digamos, a la población estudiantil, ¿no? Nació para eso, creo que es mi misión y yo encantado, espectacular ustedes, la verdad. Gracias. ¿Cuál cree que sea el futuro del negocio inmobiliario de segunda venta? Ahorita, a ver, el negocio inmobiliario es un negocio que está en el ámbito, hoy por hoy, en estas clasificaciones, está en el ámbito de la inversión alternativa. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, sí han caído los precios, sí han caído la venta, ¿no? O sea, pero no como cae un bono, o no como cae una acción que está correlacionada, digamos, al comportamiento del mercado financiero. Entonces, hay que esperar un poquito, te decía, hay que interpretar qué crisis es la que vivimos. Yo creo que es una crisis estructural, y yo creo que el foco viene por un shock de oferta que genera por ende, digamos, un shock de demanda, y que esta crisis, por la naturaleza, por los síntomas, va a tener, digamos, una recuperación que no va a ser muy rápida. Entonces, seguirle el paso, ya por lo menos en ese marco de plan, que es lo que yo destacaba, o sea, tampoco es decir, a ver qué pasa, qué hacen los demás, o cuándo suena la campana donde esto sea acabado. No lleguemos a eso, miremos, analicemos, tengamos un punto de vista, una posición. Teniendo esa posición, lo que puede pasar en un momento es que estos inmuebles, evidentemente, empiecen a tomar el precio que de alguna manera tenían en su momento, ¿no? Entonces, yo veo con buenos ojos invertir en el negocio inmobiliario. Algunos bancos no lo están haciendo, lo sé.
Algunos bancos están con mucho resquemor, tienen, digamos, pautas de riesgo que le dicen cuidado, métete solamente con agricultura, con algunos productos de industria, entre otros, o alimentos, eso sin duda. Pero en algún momento se va a soltar el tema inmobiliario. Yo creo que como son inversiones de largo plazo, no estaría de más. Creo que este es el momento, y atención, también integro una realidad, este es el momento de salir de compras. Este es el momento de salir de compras. Hay muchas empresas grandes, repito, de capital privado que vienen a comprar empresas pequeñas que de alguna manera, por el manejo que han tenido, la gestión que han tenido, el enfoque que han tenido, están en la campana por el lado, digamos, de las que se están sintiendo cada vez más vulnerables por la crisis, ¿correcto? Y estas son las que demandan mañana aporte de capital, gente que quiere entrar, digamos, a comprarlas total o parcialmente. Entonces, ese compendio, repito, yo sigo insistiendo que el sector inmobiliario todavía es un sector, digamos, importante. Ya dije que se ha afectado, pero no lo mismo que se afectan los activos financieros tradicionales, dado que, repito, es una inversión alternativa. Entonces, si tu intención es seguir en este ámbito, yo lo recomiendo. Javier Rojas nos dice, comentario de las operaciones, es más fácil en la originación, parece complicado al asegurar repago, medio que, a ver, déjame entender. Es más fácil en la organización, claro, seguridad de las operaciones y parece complicado el asegurar el repago. Yo creo que lo que tú quieres decir en el fondo, digamos, es la consideración implícita que tiene el riesgo en la operación, en la operativa, digamos, ¿no? que siempre lo vamos a tomar. El meterse, el involucrarse, perdón, al término de la financiación activa también tiene un riesgo calculado, créeme, no es un tema, digamos, que sea súper arriesgado, ni mucho menos. Tiene una condición de riesgo que es el que se paga por no estar en el ámbito bancario, que está regulado, donde tienes una serie de consideraciones de forma para poder ser un cliente. Por eso es que sales al mercado alternativo. Tomas el riesgo que considere, y más aún, repara una vez más el hecho de que si yo tenía un crédito estándar en el banco del tipo de empresa que yo representaba de 8 o 10%, el mercado alternativo me va a ofrecer 12. Es que ya no valgo 8, pues ahora valgo 12. Ese riesgo implícito es el que hay que tomar para tener la oportunidad. Porque lo otro es seguir pensando que tú vives del 8 y que el mercado alternativo te ve del 8 y mañana mientras piensas y piensas con esa mentalidad de un mercado bancario, llega un momento que pierdes oportunidades. No las pierdas, no las pierdas. Ok, Rosa, muy interesante, gracias a la exposición. Igual el factoring lo veo, digamos, como una alternativa cada vez más útil para las empresas, ¿no? Es súper útil, pero cuidado y en buena hora, repito, el hecho que los bancos están compitiendo muy fuerte con factoring. Yo tengo clientes que a veces estamos viendo, me dicen, oye, si tú me vas a financiar, revísame la tasa porque el banco me está dando tal tasa y son tasas bastante bajas, ¿no? Factoring está más o menos al orden del 12% por año, ¿no? Para abajo, hoy por hoy. Soy contador, pero en épocas las empresas están optando por digitalizar todo. En ese sentido, sí, mira, la contabilidad o va a las finanzas, o va al tributo, o va a los sistemas, ¿no? Así que bienvenido, Gerardo, dale con eso. Muy interesante, no es un tema cercano a mí, pero verdaderamente aleccionador. He querido, José o Jorge Antonio, he querido irrumpir también en tu mente, irrumpir en tu sentir, digamos, para poder contagiarte un poco de lo que viene a ser este ámbito disruptivo, este ámbito de las finanzas, este ámbito que, como repito, no tiene una concepción que es la que estás viendo acá, que hemos armado de alguna manera para poder hacer entender la finanza disruptiva. Porque lo que encuentras en el ámbito, digamos, de la información convencional es un poco de finanza disruptiva en el mercado, en la tecnología, en las finanzas, pero no habla de la finanza disruptiva. Entonces, tener a consideración, digamos, el hecho de que lo que has visto es un completo concepto, digamos, y espero que te pueda servir. El financiero sería diseñador para el sistema se adapte a lo que sí, efectivamente, Giancarlo es lo que decía, o sea, el que maneja el tema financiero es el gerente financiero y se asiste del área de sistemas. Sí, correcto. Pero, repito, en términos formativos, las escuelas de negocio tienen que tomar a consideración que el gerente financiero tiene que conocer el idioma, o sea, cómo le hablo al financiero, al sistema. Si no tengo yo una práctica, yo no tengo modelaje, yo no tengo, digamos, la suposición de cómo funciona este ámbito. No seré el experto, pero tengo que saber el idioma. Y este idioma no se trae con un solo curso que diga, pues, finanzas disruptivas, o que diga, digamos, el mundo disruptivo de hoy, porque eso te va a dar una idea que existe, como te lo estoy haciendo saber yo, y espero
en esta webinar. Ahí se necesita saber hacer prácticas, saber cómo es el ERP, operarlo, simularlo de alguna manera. Hay grandes empresas de ERP que, dicho ese paso, tienen unos simuladores que los ponen de manera gratuita para operarlos en las empresas, particularmente en las escuelas de negocio. Entonces hay que meterse bien para poder entender el lenguaje tecnológico, que ya es prácticamente un must en la gestión financiera. Entonces, quiero responder a tu pregunta. Sí es el diseñador, a tu inquietud, y tiene que trabajar con sistemas, pero hay que saber hablar el idioma del sistema lo suficiente para entenderlo y llevarse, digamos, en comparsa a un objetivo común, ¿no? Que sea beneficioso para la empresa. Ok, hay factoring, mucho de factoring acá. Crowdfunding, Finsmart, Facturedo, sí, bueno, hay factoring, hay crowdfunding, sí, efectivamente, César, lo dije, o sea, es cuestión de reconocer, tú lo ves ahorita, pero hay otras personas que de pronto han escuchado y hay otras personas que ni han escuchado ni lo han visto, entonces la idea es contagiarlos, repito, a todos para poder profundizar un poquito más en la interacción con estas empresas. Una manera de reinventarme, dice Gerardo, es ingresar a las finanzas, bienvenido, bienvenido. No es un comentario pertinente, pero te digo, a veces he dictado tanto tiempo, 20 años o 25 años dictando finanzas, y muchas veces cuando entro a los MBAs o las maestrías de finanzas a dictar el curso invitado de finanzas, a veces hay alumnos que se han cambiado de religión y me han dicho, ya no me gusta el marketing, ahora me gusta las finanzas. Bienvenido sea, bienvenido. Así que qué bueno que puedas involucrarte cada vez más en el tema financiero. Como toda tendencia, se trata de aprovechar la de oportunidades. Cuando ya está de paso, ¿qué utilidad tiene conocer de estas alternativas si el sistema no te lo permite? Repito, Walter, el sistema sí te lo permite. Sí te lo permite. Hay asociaciones fintech, hay de alguna manera las fintech que vienen de atrás. Yo tengo vamos a ponerlo, el gusto de haber sido nombrado embajador de un fintech, de una asociación fintech que tiene que ver con el Ayuntamiento de Madrid. ¿Correcto? Para poder de alguna manera intercambiar experiencias con ese ámbito donde participan los CEOs de las empresas fintech más exitosas de Europa, particularmente de España. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Queremos involucrar inclusive a la Municipalidad de Lima, entre otros, para poder ir apoyando que se desarrolle cada vez más el ámbito fintech. Así que créeme que este ámbito existe. Incipiente, pero existe. ¿Correcto? O sea, si te lo permite, es cuestión de que lo mires. ¿Piensas que en algún momento se podrá abrir el mercado del financiamiento de valores a las MIPES? Sí. Hay un mercado alternativo, es cuestión, digamos, de que haya agentes, asesores, consultores que se embeban, digamos, de la legislación correspondiente y de los procesos y que puedan llevar a las empresas al mercado alternativo. Ahí está en la bolsa, mercado alternativo, ¿correcto? ¿Cuánto tiempo se demora una empresa en implementar la finanza disruptiva? Mira, Maricruz, Valdivia, gracias por la pregunta. Lo que he querido transmitir es la presencia del ámbito de las finanzas disruptivas, ¿correcto? O sea, implementar finanzas disruptivas como que tiene un formato, no necesariamente. Yo lo que estoy diciendo de alguna manera es que tu empresa empiece a mirar que sus pagos no necesariamente tengan que ser por sistema bancario, aun cuando están estas empresas linkeadas con los sistemas bancarios, pero el costo de interacción, digamos, a veces es más bajo hacer una transferencia por MoneyGram, digamos, que por la misma banca. Te lo digo, porque todos los días veo eso, y no solo a nivel, digamos, de clientes, sino a nivel personal, ¿no? O sea, una transferencia, y Dios mío, te han equivocado con la transferencia porque la transferencia te costó tanto que pudiendo haber hecho la transferencia el cliente por, digamos, el sistema MoneyGram, otro hubiera sido mucho más bajo, ¿no? Tanto plataformas de pago, transferencias, créditos, crowdfunding. Repito una vez más, esto existe. Entonces, en la medida que tú te vayas incorporando, en la medida que tomes la decisión de implementar acciones para poder meterse cada vez más al mundo de las finanzas disruptivas, es que tú decidirás el tiempo que eso te lleve. ¿Qué me recomendaría? ¿Podría ser una buena labor, quizás una especialización de maestría? Bueno, y es una pregunta motivacional, y yo te diría que si de alguna manera estás en un ámbito de análisis, una especialización sería buena. Si estás en el ámbito ya de mirar el rumbo estratégico de tus acciones en la empresa o como empresario, una maestría no está mal. Y qué buena esa pregunta, aunque está en el límite del contexto. A veces cuando uno entra, digamos, a una especialización, siempre el alumnado dice, yo quiero ejercicios, ¿no? Eso está bueno para el taller. Eso está bueno para la especialización porque te vas a hacer especialista y necesitas ejercicio, pero también necesitas pensamiento crítico, necesitas ejemplos que te hagan pensar y que no te hagan adaptarte a la mecánica numérica que establece, digamos, el ámbito
de la matemática o la contabilidad inserta en la finanza. Entonces, muy importante especialización para algo muy fundamental, mucho de operatividad en la especialización, bastante también, o menos en todo caso, respecto al operativo de la parte estratégica, mientras que la maestría debería ser lo inverso, ¿correcto? Más integral. Interesante, poco rápido por el tiempo. Ok. ¿Cuál será el futuro del negocio inmobiliario? Ya lo dije, de pronto sigan apostándole al negocio inmobiliario, no se te va a caer el negocio inmobiliario. Puedan tener una óptica fresca y no, qué bueno que te haya generado una óptica fresca. Ok, muchas gracias a todos, la verdad, y qué gusto que les haya gustado y que nos haya podido, digamos, integrar. Para quienes han tomado el mensaje, felicitaciones, espero que sean, pues, quienes lleven a cabo este tipo de acciones para involucrarse cada vez más. La mecánica dentro del marco de un webinar evidentemente es dar un mensaje, ¿no? Esto no es formato clase, que es un poquito más pausado, de pronto lo que queremos es acá son ideas rápidas que calen, que inquieten y que de pronto digan, oye, Dios mío, ya sé que esto existe y ahora me gustaría explorar un poco más. Si la empresa combina financiamiento tradicional con disruptivo, se puede, no se va a dejar el tradicional, pero la cosa es empezar ya con lo disruptivo, o sea, financiamiento alternativo con financiamiento, digamos, tradicional, ¿no? O bancario. Se puede terminar un nuevo WAC, sí, evidentemente, y no te guíes, por favor, ya sin entrar en el detalle, el WAC puede crecer, pero lo importante es que ese WAC soporte una rentabilidad mucho mayor, ¿correcto? Y nunca va a ser la financiación alternativa un motivo para que el WAC sea lo suficientemente grande que no te quede renta. No va a ocurrir. El tema de las criptomonedas, que puede tener alta volatilidad, sí, pero es el futuro. Ya está viendo China, ya está viendo Italia, ya está viendo España, ya está viendo, o sea, el mundo. Mañana pestañeas y te vas a dar cuenta que de pronto gran parte de las transacciones, digamos, de corte internacional van a ser en criptomonedas. Y esto, sin lugar a dudas, viene después de la guerra de Estados Unidos, la guerra comercial, el enfrentamiento tecnológico de China con Estados Unidos, ¿no? que dio el detonante. Se hablará, así como ahora, de la historia, en algún momento se dirá, eso pasó en esta época donde se enfrentaron dos grandes, ¿no? Gerente financiero, el nivel de conocimiento de un RP debe estar. ¿En qué nivel? En el nivel de usuario, ¿no? Yo te cuento que a veces converso con gerentes financieros y un poco que dejan de hablar o comentar cuando hablan de RPs, o sea, no está en su circuito. Entonces, saber qué es un RP, saber qué es un SAP, saber qué es un módulo de pagos, de cobros, cómo se integran y sobre todo, atención, reitero y perdón la reiteración, cómo se linkean con el e-commerce, ¿no? Con estas plataformas de pagos, de cobros, de venta, porque tenemos que estar muy al tanto de cómo financiamos la venta, cómo financiamos, repito, los stocks, cómo financiamos al personal, cómo financiamos la gestión en sí, desde la perspectiva de un inversor, más que de un financiador que cubre gastos, cumple con algunos indicadores propios de una planificación tradicional y después dice, bueno, ya entregué todo, he hecho una buena gestión. Pero yo no te pido que me digas qué entregaste, cómo focalizaste la financiación. Yo te pido que me digas, como buen gerente financiero, cómo invertiste y cuánto rentaste por haber hecho esta gestión indistintamente a la inversión funcional. Atención, este concepto en algún momento va a estar, lo voy a empujar en lo posible, que va a ser el concepto de la inversión funcional, ¿no? De cómo, de alguna manera, invertimos en áreas funcionales. Sí, el mercado de corto plazo, Alberto, Bellido, sí, es un mercado, digamos, que se involucra en corto plazo. Pareciera, digamos, que el factoring nomás es una financiación alternativa de corto plazo, ¿no? El confirming, el conforming. Hay capital alternativo para, mejor dicho, financiamiento alternativo o capital del trabajo también lo hay. En lo posible estructural, no confundamos. El estructural es el que ya está planificado, ¿no? Es la composición de corto plazo que tiene mi financiación para mirar al futuro, no esa que yo voy a tocar la puerta porque necesito hoy día. Esa no es útil ni siquiera en la banca, ¿no? Aun cuando hayan fondos, o sea, no es útil en el sentido, digamos, de cómo la proyectes. Hay que estructurar la financiación, es muy importante.
Muy bien, qué bueno que refuercen ideas y que compren las ideas. Acá Rafael Ferraz, Rodrigo García, coinciden en el tema. El rubro automotriz está en caída, Rodrigo. Está en caída, ¿no? Razones obvias, el coronavirus, hay legislación ahorita, mejor dicho, normativa propia del estado de emergencia, en el que de alguna manera ya no puedes caminar en auto pues, con la ventaja que tenías antes, con la libertad que tenías antes. Entonces, poco que estamos respirando, asimilando este cambio que se da, viene la bicicleta, ¿sabes? Entonces, eso, yo les pido que miren la experiencia de Cataluña, la experiencia particularmente de Barcelona, ¿no? Que de pronto en algún momento también pasó por algo así, no inducido por una crisis como esta, evidentemente, sino por una problemática que se daba a nivel de los vehículos, que de pronto lo que hicieron ellos, en vez de ampliar las calles para que haya más vehículos, las acotaron, las redujeron, las restringieron. De pronto que la gente entonces decía, ahora es una pesadilla y en auto. Ahora lo que voy a hacer es me compro una moto, me compro una bicicleta y empezó pues la órbita de el cambio de esa matriz de transporte, vamos a ponerlo, que tenía la población, ¿no? Deuda financiera, me refiero capital de riesgo o financiamiento alternativo. Te cuento que el capital de riesgo también tiene venture debt, ¿eh? Martín de Zulovich, tiene venture debt, hay venture debt. Entonces hay que explorar también esas condiciones. Recuerda que el capital de riesgo por lo general no está necesariamente instalado en fondos nacionales. Por lo general, digamos, son fondos que vienen de afuera y que no tienen ventajas, no tienen, digamos, uh, locales en términos de su legislación o de su participación en el mercado. Son mercados que son financiamientos que pueden cruzar fronteras. Trabajo, digamos, con empresas de Chile, de Colombia y que están en la órbita del capital privado, ¿no? Es un tema de cómo estructurar acá la financiación, acá localmente en las leyes y poner de alguna manera la financiación o los fondos que vienen de capital de riesgo o de private equity de cualquier otro lado, ¿no? Conceptos actuales, qué bueno, desde Florida, qué bueno. Le gustó la conferencia, Edmundo, qué bueno, bienvenido. Edmundo Casavilca. En TICSI, el valor actual, digamos, de la tecnología está, digamos, el ROI de la tecnología, ¿no? O sea, ¿qué tanto la empresa puede haber generado, digamos, una renta en términos variables? A eso le vas a poner, digamos, le vas a restar o vas a netear esa renta de la inversión en tecnología respecto a la tecnología y te va a dar un ROI. Lo vas a comparar contra el origen de esta inversión en la empresa, como lo vas a comparar también con lo que pasa en los mercados, ¿no? Lo que pasa en las empresas que compiten contigo. Hay proveedores de información, les cuento, que nos pueden dar brief de cómo caminan los estados financieros de la competencia. O sea, eso no necesitas buscarlo solamente en el mercado de valores o tienes que buscarlo en la bolsa de valores o digamos, en alguna página muy especial. Eso lo puedes ubicar con proveedores de información, ¿no? Dun & Bradstreet, entre otros, que te pueden dar brief sumamente transparente, ¿no? De cómo van las otras empresas y hacer el cálculo de esas empresas y ver cómo está el PIC, ver cómo está la inversión en tecnología, ver de alguna manera, o aproximarte, tampoco tienes porque entrar en el detalle, y ver de alguna manera cómo hacer la comparación de cuánto le estás poniendo tú en inversión tecnológica y cuánto ellos, y por tanto, cuánta renta estás generando tú por los diferenciales de inversión que puedas haber generado, ¿no? Luis Laura, ingeniero de sistemas, ¿qué temas debería conocer para comunicarse con un gerente financiero? Luis, a ver, te recomiendo que te vincules con el gerente financiero desde el flujo de caja, ¿no? Entender el flujo de caja en todas sus aristas. El flujo de caja, si te puedo decir algo, que no será la primera vez que lo escuches, es el flujo de caja es como la sangre del cuerpo humano, es como la sangre de la empresa, no se debe interrumpir, no se debe interrumpir. Y para eso necesitas planificarlo. Y en la medida que lo planifiques, tú tendrás un flujo constante que generará inclusive políticas de acción para que este flujo no se rompa. Como por ejemplo, ya no más crédito. Como por ejemplo, ya no más financiación. Como por ejemplo, ahora más proveedores, menos financiación. Yo tengo un webinar en todo caso que viene de parte de un curso donde hago una focalización a la disrupción del manejo de la gestión, ¿no? Donde te puedo decir, por ejemplo, que si tú le pones $1,000, por ejemplo, por deuda a la empresa respecto a $1,000 por crédito de
de proveedor que se puede negociar, tú mañana más tarde vas a tener un capital de trabajo mayor que si lo hicieras con proveedor, al revés, menos deuda, más proveedores, ¿no? Y ambos $1000, o que vienen de proveedor o que vienen de deuda, ambos $1000 que tienen diferentes lecturas, uno es mayor que el otro, hacen un mismo resultado. Entonces te hace pensar de pronto qué tanto bueno será ponerle deuda. La deuda, no te olvides, será buena en la medida que financia la venta. La deuda no es para pagarle al otro. La deuda es tomar, digamos, un salvavidas tuyo para pagarle al otro. O sea, la deuda tiene que pasar por la financiación de la venta. Entonces, hay mucha lectura respecto al flujo de caja libre, al flujo de caja financiero. Te aconsejo, en todo caso, que puedas tomar a consideración ello, ¿no? Entre otros. ¿Qué opina de los mercados globales? Se han visto fuertemente afectados por las caídas. Te cuento, Arin, que de unos días atrás, sobre todo hoy, si queremos tomar una foto, incluida la bolsa de valores, están contentos, ¿no? O sea, el mercado ha sido un mercado, digamos, que ha venido al alza, últimos 4 días, inclusive en Estados Unidos. Entonces esto te puede dar una idea. Acuérdate que el mercado financiero se asoma a la realidad, entonces ese mercado te está diciendo de alguna manera que la situación crítica es por tanto, un tanto manejable, podríamos decirlo en términos muy generales, sin entrar a un análisis propio de lo que ocurre, ¿no? Muy importante tener la relación, sobre todo en esta crisis, de cómo los bancos centrales, a la hora de poder apoyar con los tesoros públicos respectivos de los gobiernos, o mitigar, digamos, el tema de financiamiento para las empresas en este estado crítico de shock de oferta, donde no operaban las empresas, estos bancos han utilizado, como es de costumbre, la tasa de interés como una herramienta para afectar a los mercados financieros. Tú sabes que si la empresa, de alguna manera, o las empresas que están cotizando en bolsa, que son un reflejo de la economía, empiezan de alguna manera a decaer, ¿no? ¿Qué hace el Banco Central? Baja la tasa de interés. Como habrás visto, la baja de tal manera que se espere que el consumo pueda surtirse de financiamiento bancario barato para ir a las empresas que proyectan de alguna manera tener mayores ventas, por tanto mayores utilidades, y eso es lo que hace que la curva de las acciones en las empresas empiece a subir. Eso lo habrás visto hace un tiempo. No fue tan efectivo porque la crisis ha sido dura, pero digamos, esto te permite hacer asociación de ideas de cómo es que operan los bancos, la banca central, cómo opera el banco y cómo de alguna manera esto se traduce en una sensación según cómo se comportan los mercados globales. ¿Dónde será mejor invertir? Mercado local, americano, europeo, depende en qué quieras invertir, Oscar, depende en qué quieras invertir. ¿Correcto? Yo te digo ahorita y qué foco, qué rol vas a tomar. Tú quieres ahorita hacer un negocio, mira, yo no lo tomes tan fácil, pero de pronto pues un almacén, ¿no? Con todas las de la ley, ahora están bastante asequibles las normas o los procedimientos, digamos, que tienen que ver con la constitución de las empresas, para tener un almacén en un garaje, lo llenas de comestibles, tienes a tu equipo, digamos, de distribuidores, y con eso tienes una renta que de pronto otras veces no pensabas tenerla. ¿Correcto? Bueno, si quieres el tema, digamos, a nivel corporativo, a nivel de empresa, entonces habrá que invertir con capital privado, habrá que invertir en infraestructura o en capital de riesgo de pronto. Yo te digo que ahorita tengo, no necesariamente mandatos en todos los casos, pero sí. Me dice, Alfredo, necesito que me mires este mercado porque quiero comprar empresas, ¿no? Eso es otro tipo de inversión que nace producto de la crisis. Toda crisis deja muertos y heridos. Entonces hay muchos heridos que de pronto pueden volver a la vida o pueden de alguna manera recuperarse con el potencial de los capitales de las empresas que están mejor, sobre todo las grandes empresas, los big shops, ¿no? Entonces, estas son las que salen a comprar empresas. Entonces, ahí hay también otro foco de inversión. Igual podría pasar en americanos de repente pues hay activos financieros, ¿no? Que podrían ser, ya no es inversión económica como que digo local, es más inversión, digamos, financiera, o en Europa igual, ¿no? Banca privada, si quieres un poquito más de pista, ¿no? En fin, no sé, Sabina, yo estoy feliz acá respondiendo si es que estamos en el tiempo, pero acá tengo muchas preguntas. Tú dime, por favor. Yo creo que unos minutitos más y terminamos. Ya, ok. 2 preguntas entonces. A ver, dice, en el mercado alternativo no se manejan las tasas de banca tradicional debido al costo del fondeo. Pero a veces el costo del fondeo es más bajo, te cuento, José Carlos. Y si fue del más alto,
es la oportunidad. No te olvides que lo alternativo está asociado a la oportunidad. Entonces, ¿de qué sirve una tasa baja de un mercado bancario que no tengo acceso respecto a una tasa un poquito más alta de un mercado al que tengo acceso? Entonces, la oportunidad es la que cuenta, ¿correcto? Eso tengo en claro, más que el número. Yo quiero sacar, y bueno, perdón, a veces soy bastante efusivo, digamos, o apasionado para poder, y lo hago en clase igual, para decirle al alumno, por favor, o sea, no es el número, es la oportunidad, ¿correcto? Y dice, bueno, Jorge Antonio está de acuerdo con lo dicho, qué bueno, qué gusto. Gabriel Bonilla, si van a enviar los PPTs, eso lo ve la universidad, con gusto seguro. Y la dinámica de criptomonedas en Perú todavía está lejana, sí, yo lo veo así particularmente, ¿no? Ese es mi pronóstico, ¿no? Lejano quiere decir que vamos a ir involucrándonos a este mecanismo, al ámbito, y este ámbito, repito, que es mucho más descriptivo en términos, digamos, de lo que significa la finanza disruptiva, ámbito, y en él vamos a ver que se interactúa con estas tecnologías y entre ellas de pronto sale la criptomoneda, ¿no? Pero ahora, si bien se están haciendo a través de trading, ¿no? Más de uno de ustedes probablemente lo está haciendo, yo lo estoy haciendo de pronto con algunas plataformas de trading, pero a título personal, un poco todavía orientado por la pasión de la finanza, no todos la tienen. Entonces, cuando esto sea más digamos, potable, más integral, más absoluto, yo creo que todavía va a pasar un tiempo, ¿no? Ahorita vamos mirando lo que pasa entre estas potencias, ya en la criptomoneda sale del mercado financiero para involucrarse al mercado real, entonces esto va a dejar opciones para muchos, ya hay países que están haciendo esto, ya hay países que están siguiendo la senda, digamos, de China, y yo te diría que en el marco de un año, más o menos, nosotros somos aproximadores profesionales, nunca se dice pues 12 meses exactos, ni 22, ni 25, yo creo que en el marco de un año podríamos estar viendo algo más de criptomonedas a términos de utilización, más que negocio, ¿no? Bien, encantado. Todavía quedan muchas preguntas. Todavía me quedan como 70 preguntas, si no me equivoco. Dios del cielo, encantado. La verdad, ¿quién no puede estar más feliz que yo ahorita con tantas preguntas y sabiendo, digamos, que esto les ha parecido importante, como que lo es, y puede el webinar haber cumplido su cometido. Mucho gusto, encantado, y estamos a las órdenes para que ustedes lo consideren. Sí, Gracias, Alfredo, Sabina. muchísimas gracias a ti por tu excelente presentación, bueno, has podido ver cuántas preguntas has tenido. Y una pregunta que sí con frecuencia se repetía. Hay varias personas interesadas en tu presentación. No sé si estás de acuerdo que la podemos compartir. Sí, encantado, sí, por favor. Entonces, sí, vamos a Encantado. mandar pronto una presentación a todos los asistentes. Les agradezco muchísimo y quiero recordar que pueden seguirnos en las redes sociales de la Escuela de Posgrado, en LinkedIn, Twitter, tenemos Facebook, Instagram. Ahí pueden tener más información sobre nuestros próximos eventos, también sobre los programas académicos que ofrecemos. Nos pueden escribir al correo electrónico que por el chat escribí, posgrado@ulima.edu.pe. Y bueno, agradecemos nuevamente, muy buenas noches y muchas gracias por su asistencia. Hasta la próxima. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias, muchísimas gracias, Alfredo, a ti.